Año 1300. Dante Alighieri, un poeta perdido en la oscuridad de su vida, se adentra en un viaje que cambiará la literatura para siempre. Frente a él, la puerta del infierno se alza, con una advertencia escalofriante: dejad toda esperanza, los que entráis. Acompañado por el poeta Virgilio, Dante desciende a las profundidades del pecado humano, un lugar de tormento eterno donde las almas enfrentan castigos inimaginables. Esto es el infierno de Dante, la primera parte de la Divina Comedia, una obra maestra que ha aterrorizado e inspirado a generaciones. ¿Qué horrores esperan en los 9 círculos del infierno? ¿Qué pecados condenan a las almas a sufrir por la eternidad? Acompáñanos en este viaje aterrador, si te atreves. ¿Qué castigo enfrentarías en el infierno de Dante? Quédate para descubrirlo. Dante Alighieri nació en Florencia en 1265, en una época de conflictos políticos y religiosos. Florencia estaba dividida entre los güelfos, que apoyaban al Papa, y los gibelinos, que apoyaban al emperador del Sacro Imperio Romano. Dante, un güelfo, se vio envuelto en estas luchas y fue exiliado en 1302, un evento que marcó su vida y su obra. En su exilio, escribió la Divina Comedia, una obra épica que narra su viaje imaginario a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, buscando la redención y a su amada Beatriz, quien murió joven y se convirtió en su musa espiritual. La Divina Comedia no es solo un poema, es una alegoría sobre el alma humana, el pecado y la justicia divina. El infierno, la primera parte, comienza la noche del Jueves Santo del año 1300, cuando Dante, a los 35 años, se encuentra perdido en un selva oscura, un bosque que simboliza su crisis espiritual y moral. A punto de ser devorado por bestias feroces, un león, una pantera y una loba, que representan el orgullo, la lujuria y la avaricia, Dante es rescatado por Virgilio, el poeta romano autor de la Eneida, enviado por Beatriz para guiarlo. Virgilio, que simboliza la razón humana, lo lleva a las puertas del infierno, un reino subterráneo con forma de embudo, dividido en 9 círculos que descienden hasta el centro de la tierra, donde Satanás reside. Cada círculo castiga un tipo de pecado, desde los menos graves hasta los más horrendos, según la visión medieval de la justicia divina. Para cruzar al infierno, Dante y Virgilio deben pasar por el río Aqueronte, donde el barquero Caronte, un demonio gruñón, transporta a las almas condenadas. Caronte se burla de Dante, diciendo que no pertenece a ese lugar, pero Virgilio lo silencia, asegurándole que este viaje es voluntad divina. Así comienza una odisea que llevará a Dante a enfrentarse a los horrores del pecado humano y a los suyos propios. ¿Qué pecados castiga el infierno? Vamos a descubrirlo. El infierno de Dante está estructurado en 9 círculos, cada uno diseñado para castigar un tipo específico de pecado. El primer círculo es el limbo, un lugar de tristeza pero sin tormento físico. Aquí residen las almas de los virtuosos no bautizados, como los filósofos paganos Aristóteles, Sócrates y el propio Virgilio. Dante siente compasión por ellos. No pecaron, pero no conocieron a Cristo, así que están condenados a una eternidad sin esperanza de ver a Dios. El segundo círculo marca el inicio de los castigos activos. Aquí, los lujuriosos, aquellos que se dejaron llevar por la pasión desenfrenada, son azotados por un huracán eterno que refleja cómo el deseo los arrastró en vida. Dante conoce a Francesca da Rimini y su amante Paolo, quienes fueron asesinados por el esposo de Francesca tras ser descubiertos. Francesca cuenta su historia con lágrimas, explicando cómo un libro de amor los llevó a su pecado, y Dante, conmovido, se desmaya de pena. En el tercer círculo, los glotones, que vivieron para el exceso, son castigados bajo una lluvia de fuego y lodo fétido, mientras Cerbero, un perro monstruoso de 3 cabezas, los desgarra con sus garras. Virgilio arroja lodo a la boca de Cerbero para calmarlo, permitiendo que pasen. El cuarto círculo alberga a los avaros y a los pródigos, quienes en vida abusaron del dinero. Son forzados a empujar rocas gigantes en direcciones opuestas, chocando eternamente, mientras el demonio Pluto, dios de la riqueza, los vigila. En el quinto círculo, Dante y Virgilio cruzan el río Estigia, un pantano donde los coléricos, que vivieron dominados por la ira, pelean entre sí en el fango, mientras los perezosos, que reprimieron su ira, se ahogan bajo el agua. Aquí, Dante encuentra a Filippo Argenti, un florentino arrogante, y se sorprende al sentir odio hacia él, un reflejo de sus propios defectos. El sexto círculo es la ciudad de Dite, un lugar rodeado de murallas ardientes donde los herejes, aquellos que negaron a Dios, arden en tumbas de fuego. Dante habla con Farinata degli Uberti, un líder gibelino de Florencia, quien, a pesar de su tormento, sigue orgulloso y desafiante, discutiendo la política florentina como si aún estuviera vivo. Finalmente, el séptimo círculo castiga a los violentos, dividido en 3 secciones. En la primera, los violentos contra otros hierven en el río Flegetonte,
un río de sangre hirviente, mientras los centauros, liderados por Neso, los disparan con flechas e intentan escapar. Aquí Dante ve a tiranos como Alejandro Magno. En la segunda, los suicidas, violentos contra sí mismos, son transformados en árboles retorcidos en el bosque de los suicidas, donde las arpías los desgarran. Dante habla con Pier della Vigna, un cortesano que se quitó la vida tras ser acusado falsamente, y siente lástima por él. En la tercera, los violentos contra Dios, como los sodomitas, corren bajo una lluvia de fuego en un desierto ardiente. Dante encuentra a su mentor, Brunetto Latini, quien, a pesar de su castigo, le da consejos para su vida. Estos círculos reflejan los pecados de incontinencia y violencia, pero lo peor está por venir. Los pecados más oscuros aún esperan. ¿Qué horrores hay en los círculos más profundos? Dante y Virgilio descienden al octavo círculo, conocido como Malevolge, un lugar de fraude, donde los pecados son más graves porque implican engaño deliberado. Malevolge está dividido en 10 fosos, cada uno con un castigo específico. En el primero, los alcahuetes y seductores son azotados por demonios con cuernos, reflejando cómo manipularon a otros en vida. En el segundo, los aduladores están sumergidos en excremento, un símbolo de las palabras sucias que usaron para halagar. En el tercero, los corruptos, como los clérigos que vendieron favores religiosos, arden cabeza abajo en pozos de fuego, mientras el demonio Malacoda los atormenta. En el quinto foso, los políticos corruptos, como los que aceptaron sobornos, son sumergidos en brea hirviente, vigilados por demonios alados que los enganchan si intentan salir. En el sexto, los hipócritas caminan con capas de plomo dorado, que parecen hermosas pero son un peso insoportable, simbolizando su falsedad. Dante se horroriza al ver a Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús, crucificado en el suelo. El noveno y último círculo es el más aterrador, Cocito, un lago de hielo donde los traidores, los peores pecadores según Dante, están congelados hasta el cuello. El frío refleja la frialdad de sus corazones al traicionar a quienes confiaban en ellos. Este círculo está dividido en 4 zonas: Caína, para los traidores a su familia; Antenora, para los traidores a su patria; Ptolomea, para los traidores a sus huéspedes; y Judeca, para los traidores a sus benefactores. En Antenora, Dante encuentra al conde Ugolino, un noble pisano que fue encerrado en una torre con sus hijos y murió de hambre tras traicionar a su ciudad. Ugolino, congelado, roe eternamente el cráneo del arzobispo Ruggieri, quien lo traicionó, en un acto de odio eterno. Finalmente, Dante llega al centro del infierno, donde encuentra a Satanás, un gigante de 3 cabezas atrapado en el hielo hasta el pecho. Cada una de sus bocas devora a un traidor: Judas Iscariote, que traicionó a Jesús, y Bruto y Casio, que traicionaron a César. Satanás llora lágrimas de sangre, y sus alas baten inútilmente, creando el frío que congela el cocito. Dante y Virgilio, horrorizados, trepan por el cuerpo de Satanás para escapar, emergiendo al otro lado del mundo, listos para subir al purgatorio. El infierno de Dante es un reflejo del orden moral medieval. Los pecados más graves son los que rompen la confianza, porque destruyen los lazos que unen a la humanidad. Dante vio el rostro del mal, pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? El infierno de Dante no es solo un lugar de tormento, es una alegoría del alma humana y de la justicia divina. Cada castigo sigue el principio del contrapaso. Los pecadores sufren de una manera que refleja su pecado. Los lujuriosos son arrastrados por un huracán, como lo fueron por sus pasiones. Los traidores están congelados, reflejando la frialdad de sus corazones. Dante también usa el infierno para criticar a sus contemporáneos. Muchos de los pecadores son figuras reales, como políticos corruptos y papas que Dante despreciaba, como Bonifacio VIII. Virgilio, su guía, representa la razón humana, mientras que Beatriz, que lo envía, simboliza la fe divina, mostrando que la redención requiere ambas. La Divina Comedia revolucionó la literatura. Escrita en toscano, el dialecto que se convirtió en el italiano moderno, fue una de las primeras obras en usar un idioma vernacular en lugar del latín, haciendo que la literatura fuera accesible a todos. Su impacto cultural es inmenso. Desde las ilustraciones de Gustave Doré en el siglo XIX hasta videojuegos modernos como Dante's Inferno, el infierno de Dante ha inspirado a artistas, escritores y cineastas durante siglos. Su visión del pecado y la justicia sigue resonando hoy. Nos hace preguntarnos sobre nuestras propias acciones, sobre qué significa ser humano y sobre cómo enfrentamos nuestras culpas. Dante nos recuerda que el infierno no está solo bajo la tierra. A veces, lo llevamos dentro de nosotros. ¿Qué harías si enfrentaras tus propios pecados? Comparte tu opinión. El infierno de Dante es más que una obra literaria. Es un viaje al alma humana, un espejo que nos obliga a enfrentarnos a nuestros propios pecados y a buscar la redención. Desde el limbo hasta el cocito,
Dante nos muestra que el verdadero tormento no es el fuego o el hielo, sino vivir sin esperanza, sin amor, sin Dios. Más de 700 años después, su mensaje sigue vivo, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias, aquí y en el más allá. ¿Qué te pareció este viaje al infierno? ¿Qué pecado te impactó más? ¿Dónde crees que caerías tú? Comparte tus pensamientos en los comentarios, dale like si esta historia te hizo reflexionar, y suscríbete para más viajes literarios y históricos que te dejarán sin aliento. Nos vemos en el próximo vídeo.